influencia. Hola, soy Ivette Pareno y te doy la bienvenida a este episodio número 4 de Mujeres de Influencia Podcast. Hoy quiero, antes de empezar, darle de verdad las gracias al personal que nos acompaña, que hace esto posible, que todo esto salga al aire y de que tú y yo estemos hoy aquí hablando acerca de cómo tener certeza en medio de la incertidumbre. Porque definitivamente los tiempos difíciles van a llegar a nuestra vida. Es inevitable. La Biblia dice que en el mundo vamos a tener inconvenientes, en el mundo vamos a tener aflicciones, así que es imposible evitarlo y debemos aprender a tener certeza cuando decidimos, cuando hablamos, cuando tomamos en las decisiones en nuestra vida. Tenemos que aprender a hacerlo en ese momento. Porque los tiempos difíciles siempre van a llegar a nuestra vida. Eso es inevitable, ¿sí? Pero llegan para ponernos en perspectiva. Es decir, para ayudarnos a mirar las cosas tal y como son. Y de esta manera abrir nuestros ojos a lo que es esencial y a lo que no lo es. El tiempo de pandemia que vivimos de verdad nos reveló realmente lo que nosotros éramos, ¿sí? Fue un tiempo difícil y yo creo que fue para eso, para ponernos, como les dije anteriormente, en perspectiva de cómo realmente estábamos nosotros viviendo. Hubieron familias que creían estar bien, ¿sí? Se dieron cuenta al final de que la situación se tornó fatal para ellos. Muchos creían tener el control de todas las cosas a su alrededor. Y cuando todo fue sacudido, cuando vino ese tiempo difícil, nos dimos cuenta de que no teníamos ningún control, nada, ¿sí? De que lo que parecía una película futurista realmente era lo que nosotros estábamos viviendo en ese momento. Las calles vacías, los aeropuertos cerrados, los restaurantes, las universidades, colegios, incluso las iglesias se quedaron desiertas. Mucha gente perdió el empleo, personas enfermaron, murieron y creían tener el control de todo. Había tanto de verdad a nuestro alrededor que nos hacía sentir tan llenos, tan cómodos, tan satisfechos, pero como dice la Biblia, como tamo que lleva el viento, todo se desvaneció. Como pelucita, esa pelucita que vemos nosotros que vuela por ahí, llegó y se fue, ¿sí? Y nos vimos obligados realmente a enfrentar el vacío que había en nuestras vidas. Mira, vivimos tan ocupados, tan metidos en el afán de la vida, que llegó el momento de calamidad y no supimos cómo estar quietos. No supimos cómo manejar ese tiempo, los tiempos difíciles. No siempre, como te dije ahorita, no siempre son para ponernos a correr, sino para obligarnos de verdad a estar quietos. Porque es ahí, en medio de esa quietud, en donde nosotros entendemos que lo único necesario, lo único realmente seguro e inmutable es el Señor. Él es el que no cambia, los tiempos cambian y lo vimos. Lo vivimos, sí, que todo cambió, pero los que permanecimos realmente enfocados, supimos manejar la situación. No desperdiciemos de verdad la oportunidad, por difícil que parezca, y aprovechemos el tiempo para crecer, aún en medio de la dificultad. En el Salmo 42 nosotros leemos el abatimiento, la angustia y el afán que vivió el rey David. De pronto no fue una pandemia lo que él estaba viviendo, pero fue algo que le causó incertidumbre, fue algo que él lo angustió y él sabía que lo único que podía traer tranquilidad, que podía traer paz, él sabía que lo único que seguro que él tenía era al Señor. La solución él sabía que estaba en el Señor. Por eso él regañaba a su alma y le decía: ¿por qué te abates? ¿Por qué te angustias?
si aún tengo que alabarlo, si aún hay cosas por hacer. Amén. Y seguramente es la misma pregunta que tú te estarás haciendo en este momento, ¿cierto? ¿Cómo pago el recibo del agua? ¿Cómo pago la casa? ¿Cómo pago la universidad? ¿Cómo pago esto? ¿Cómo pago aquello? Y resulta que las cosas se te salen de control. Hay tanto por hacer que te angustias, ¿sí? Y no llega la certeza a tu vida. Y dice el Filipenses 4:4, ¿sí? Quiero dejarte esto aquí para recordarte que el Señor dice, regocíjate siempre en mí. Regocíjate siempre en mí. En medio del afán, en medio de la angustia, de la preocupación, ve a refugiarte al Señor, ¿sí? Regaña tu alma para que no se afane. Regaña la situación para que no entres en afán y en ansiedad. Y busca al Señor y regocíjate en Él, ¿sí? El Señor no nos está hablando en este pasaje de optimismo. Yo tampoco te estoy hablando de que tengas una actitud mental positiva, no, sino de que pongas tu confianza en Dios, que el control de tu vida está en el Señor, que Él es tu refugio. Él nos hace estar quietos en medio de la situación y sea lo que sea, vamos a salir victoriosos, de tal manera que el control se convierta, la falta de control en tu vida se convierta en una rendición al Señor. Porque cuando de verdad creemos que yo puedo manejar esto, que yo soy suficiente para esto o para aquello, no busco al Señor, no me refugio en el Señor, ¿sí? Entonces el Señor tiene que venir a nuestras vidas y meternos en esa dificultad en la que yo diga, wow, esto se me salió de las manos, no sé cómo hacer. Y es ahí donde el Señor te dice, está quieto, estate quieto y conoce que yo soy Dios. Amén. Vas a salir de la situación porque estás quieto, porque es ahí en medio de la quietud donde Dios nos habla. Rendirse de verdad al Señor trae confianza en medio de cualquier incertidumbre. Rendirse, recuerda, trae confianza en medio de una dificultad, en medio de una incertidumbre. Rendirse es tener fe. Aunque el viento sople en contra, eso es rendirse al Señor, tener la fe. Rendirse al Señor es tener la certeza de que Él está en medio de la incertidumbre. No estamos solos, no estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Cuando aprendemos a confiar en Él, cuando aprendemos a entregarle nuestras dificultades, nuestras incertidumbres al Señor, Él va a estar ahí. Lo que estés viviendo, no lo vas a vivir porque sí, Dios está ahí. Dios te va a dar la certeza en medio de la dificultad. Así que el fin realmente de todo lo que quiero decirte, de todo este discurso, el fin de este podcast es eso, que en medio de cualquier dificultad que te genere incertidumbre, inseguridad, angustia, lo único certero que tú tienes se llama Jesucristo. Lo único seguro es el Señor. El único lugar seguro donde tú puedes ir y tener esa certeza es en el Señor. Haz como el rey David, regaña tu alma, ¿sí? No te angusties, no te afanes porque yo espero en Dios. Yo me quedo quieta porque espero en Dios. Amén. Bendiciones. Ya sabes que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @mujeres de influencia. Cualquier pregunta, cualquier tema que de verdad tú quieres que tratemos, no sé por qué estás pasando, pero lo que sea, déjanos los comentarios ahí y estaremos conversando contigo. Bendiciones. Un destino, un propósito.